Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Miles de ojos para observar el cosmos. Hablamos con Luca Costantin. Desde el desierto de Atacama, en Chile, un nuevo instrumento astronómico está a punto de cambiar nuestra manera de explorar el universo. Se llama 4MOST, o 4MOST, como suelen decir los investigadores, y tiene una capacidad extraordinaria: observar simultáneamente miles de estrellas y galaxias. Instalado en el telescopio VISTA, en el Observatorio Paranal, 4MOST permitirá recoger la luz de 2.400 objetos astronómicos a la vez. Podrá descomponer la luz de cada uno de ellos y analizar su espectro para obtener información detallada sobre su composición, su movimiento y su historia. Durante 5 años, 4MOST permitirá obtener uno de los mayores mapas espectroscópicos del cielo austral y abrirá una nueva era en lo que se llama astrofísica estadística. Luca Costantin, investigador del Centro de Astrobiología, nos va a hablar sobre la tecnología que hay detrás de este proyecto, los retos científicos que afronta y las preguntas fundamentales que espera ayudar a responder. Hoy hablamos con Luca Costantin. Es investigador Junior Leader Fellow de la Caixa en el Centro de Astrobiología, que es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA. Le hemos llamado porque ha participado en el comienzo de uso de un nuevo instrumento que se encuentra colocado en el desierto de Atacama, en Chile, en el Observatorio Paranal, en un telescopio que se llama telescopio VISTA. Ahora nos dará los detalles, y que, pues abre una nueva forma, podemos decir, o por lo menos en profundidad y en la forma de verlo, de mirar al universo, ¿no? De mirar muchas estrellas al mismo tiempo y además sacar mucha información de ello. El instrumento se llama 4MOST. Yo no sé si vosotros lo llamáis así. Bueno, ante todo, un saludo. Luca, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Muchísimas gracias a ti, Ángel. Sí, esto es un instrumento nuevo, es un momento muy importante por la comunidad científica en general, porque estamos con un recambio generacional de instrumentos en los varios observatorios, puesta en marcha de nueva tecnología. Bueno, nosotros solemos llamarlo en inglés 4MOST, pero vamos, que la traducción 4MOST igual pega bien. Como siempre le ponemos nombre raro a muchas cosas en astrofísica, 4MOST sería como el telescopio espectroscópico multiobjeto de 4 metros. Está instalado recientemente en el telescopio VISTA, como tú comentaste, que está en Paranal, en Chile. Ahí tenemos uno de los instrumentos de telescopio más potentes, con lo cual observamos el cielo. Sí, está a punto de comenzar unos 5 años, que es el tiempo que nos vamos dedicando por el primer sondeo de mapeado del cielo. Estos 5 años con FORMOS en marcha. Ajá, o sea que está colocado, es un instrumento que se acopla a un telescopio ya existente, ¿no? Has dicho el telescopio VISTA, es un telescopio, tengo entendido, de 4 metros de diámetro, o sea que, que recoge bastante luz del cielo, y esa luz es la que luego lanzáis a ese instrumento, ¿no? Correcto. Los telescopios en general los vamos definiendo, catalogando con la dimensión del tamaño de su espejo. Como tú comentaste, esto tiene un espejo de 4 metros, que hoy en día decimos un telescopio normal para hacer astrofísica. Muy pronto llegará el más grande que nunca hemos construido,
de casi 40 metros. Estamos ahí, faltan unos añitos. Pero vamos, con un telescopio de 4 metros es muy potente. El telescopio está diseñado para hacer astronomía de grande campo, el que significa que nos permite acceder a áreas del cielo mucho más grandes que otro telescopio. Y como tú bien has comentado, acoplado a este telescopio está el instrumento Formosta. Exactamente. Bien, pues como decías, pues este telescopio Vista está diseñado para observar un campo amplio del cielo. Quiere decir, no estamos recogiendo la luz de un objeto puntual más o menos, sino que estamos observando una región que es bastante grande, donde hay miles de objetos, ¿no? Correcto. Queremos hacernos una idea un poco, siempre está bien tener como comparación el tamaño de la luna llena, que más o menos todo el mundo tiene un poco en su imaginación. El tamaño de la luna llena, por muchas de nuestras observaciones, es un tamaño muy grande, un campo de visión muy grande, ¿vale? Para hacer una comparación, el telescopio espacial Webb, que muchos ya habrán sentido hablar de él, tiene un instrumento que hace siempre espectroscopía que su campo de visión es como 80 veces más pequeño del tamaño de la Luna, de verdad muy, muy pequeño. Y aquí estamos hablando de hacer espectroscopía, estos sondeos del cielo con un telescopio un instrumento Formost que puede llegar a poner en su campo de visión más de 2.000 objetos en un tamaño que es 20 veces más grande del tamaño de la Luna. Pues estamos sondeando un área muy grande, estamos en un único apuntado mirando más de 2.000 objetos a la vez. Claro, o sea que no se trata de observar un objeto en concreto, una estrella, o observar a lo mejor los planetas alrededor de una estrella, no es mucho más, es como observar un bosque, ¿no? No un solo árbol, sino un bosque. Y lo bueno de este 4MOST o 4MOST, como tú le llamas, es que además puede observarlos todos a la vez. Sí, esta es un poco la revolución que estamos pasando en astrofísica. Ya no nos centramos, o a lo mejor seguimos centrándonos en objetos muy concretos, pero la astrofísica necesita hoy de estadística, pues como comentaba, en un mismo apuntado a la vez podemos observar más de 2.000 objetos. Y así, noche cada noche. Y al final, la idea que está detrás de este nuevo instrumento, la idea que será bastante revolucionaria y nos aportará mucho, será tener millones y millones de espectros de estrellas, de galaxias en el universo para hacer esto, un sondeo a lo largo del cielo de todo este objeto. Intentar de entender no solo este objeto concreto como cuál es su composición física, química, sino también cómo está distribuida la galaxia, las estrellas dentro de la galaxia en el cielo. Esto de verdad es bastante revolucionario. O sea que al final lo que tenemos es en un solo apuntado, digamos, de ese telescopio, es como si tuviéramos 2000 y pico telescopios analizando cada uno una estrella diferente, ¿no? Y obteniendo datos de cada estrella individual, pero al mismo tiempo. O sea, todas a la vez y obteniendo datos de eso. ¿Eso cómo se hace? Qué tipo de telescopio? ¿Qué es ese 4MOST para que sea capaz de hacer esas cosas? Claro, esto es el punto clave. El reto es un reto tecnológico. Bueno, está el reto científico detrás. Claro, queremos tener siempre más datos, más datos, más objetos, pero es un reto tecnológico. Lo que tiene el telescopio va colectando la luz que no viene de las estrellas, de las galaxias, y luego hay un sistema de fibras que están conectadas con el instrumento y cada fibra se va a poner como justo por encima de donde sería la galaxia en el cielo. O sea, una fibra Una óptica. fibra óptica, exactamente. Son fibra óptica de un tamaño muy pequeño. Lo más importante es que esta fibra tiene que tener su posicionamiento en el plano focal, que sería donde llega la luz del telescopio. Tiene que tener una precisión de micras. Pues no puede fallar de nada para saber exactamente que la luz que llega en esta fibra es de este objeto en concreto. Y luego lo que pasa es que detrás de este complejo sistema de posicionamiento de fibra, la luz se va separando en su arco iris, como en un espectro normal, y vamos a obtener este arco iris que nos da la información física, química, las velocidades
todas las propiedades físicas que podemos sacar de cada estrella o de cada galaxia en concreto. Es como una huella característica de cada galaxia y la tenemos ahí en nuestro detector. Ajá. O sea que en principio una fibra, una de esas fibras, ¿cuántas tiene? 2400. Bueno, pues esos 2400, es que es Sí, tremendo, ¿no? sí. ¿Cómo se puede manejar eso? Porque claro, 2400, uno enfocamos un lugar, las estrellas pueden estar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia un lado, hacia otro, y hay que enfocar a una concreta con cada una de esas fibras. Correcto. Si vamos más en el detalle, un poco para que todo podamos entenderlo, entenderás que si yo quiero hacer mi ciencia, observar galaxia, otra persona quiere hacer su ciencia, observar estrella, es muy complejo como que yo tenga 2400 objetos en el mismo campo de visión y tú tengas tu 2400 objetos en tu campo de visión. Eh, entonces, tampoco tiene mucho sentido que yo utilice solo alguna de estas fibras, porque estoy perdiendo tiempo que sería muy útil para otra comunidad. Entonces, hay consorcios de, de varios teams internacionales que cada uno propone su ciencia. Muchos ya los consorcios están aprobados, son estos 5 años que tenemos por delante de estos varios consorcios. Cada uno propone los objetos que quiere observar a lo largo de estos 5 años y luego detrás hay el trabajo de varios equipos que tienen que decidir, vale, hoy apuntamos en esa región del cielo y vamos a ver cuántos objetos de esta comunidad, cuántos objetos de esta otra comunidad. Hay un algoritmo detrás que permite de optimizar que toda o casi todas las fibras de Formos estén colocadas en un objeto particular y que todo el mundo al final de los 5 años tenga sus datos y esté contento. Pero una ciencia muy cooperativa en ese sentido. No es que primero se hace mi ciencia y luego tu ciencia, sino es muy colaborativa para optimizar el rendimiento de ese instrumento a lo máximo. Claro, o sea que una vez que se determina qué región, esa región que decías, que es, tengo entendido que es como una especie de hexágono, ¿no? Que tiene una superficie como unas 20 veces la de la Luna. En esa superficie, una vez que se ha decidido esa región, ya se sabe qué objetos o se tiene información sobre los objetos que hay ahí, lógicamente. Para eso están otros telescopios y se ha hecho un mapa del cielo como entiendo de los que hace Gaia, por ejemplo, ¿no? Que hemos hablado aquí también en otra ocasión. Es decir, ya se sabe qué objetos más o menos hay ahí. Lo que hay que hacer es ver de esos objetos qué interesa a quién de los científicos que hay detrás para recoger la luz con una fibra óptica concreta en cada objeto. Eso es así. Es correcto, es exactamente así. Vamos un paso más allá. Como tú comentas, hay información previa de lo que hay en el cielo a través de imágenes. Pues nosotros tenemos imágenes, sabemos posiciones de estrellas y galaxias donde están distribuidas en el plano del cielo, en el universo. Tenemos solo la información 2D. No, no sabemos cuánto lejos están o cómo se están moviendo. Esto nos sirve para el posicionamiento de la fibra en el plano del cielo. Lo que nos falta son estos detalles, cuál es la química, qué elemento tiene esta galaxia, cuál es la física, cómo se están moviendo las estrellas. Esta información nos la da los espectros, pues nosotros utilizamos la información de las imágenes de, que ya están mapeado el cielo y sabemos dónde están las estrellas y las galaxias, y vamos colocando la fibra en correspondiente de los objetos que la comunidad desea observar, y ahí sacamos mucha más información con los espectros. Claro, o sea que una fibra de esas 2400, ¿no? Enfoca, pongamos, una estrella determinada de esa pequeña superficie del cielo que se está observando, recoge su luz, esa fibra lleva la luz a un espectrógrafo, dices, o sea, descompone la luz en sus colores, se ven ahí qué colores faltan, por ejemplo, para ver qué composición química tiene y también se puede determinar cómo se mueve, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos la luz descompuesta en los varios colores. Los varios colores hacen referencia a los varios elementos químicos que componen las estrellas o las galaxias, en mi caso. Y de esta información podemos sacar la química que hay detrás, pues cuál es el proceso,
cuánta estrella de cada tipología hay en esta galaxia o cuál es el movimiento, porque sabemos que este elemento químico, pongo por ejemplo el oxígeno, nosotros lo tenemos muy bien visto y tabulado en la Tierra, sabemos todo sobre él. Y cuando vamos a observar esta descomposición de la luz en un espectro de una galaxia que está lejana, vamos a ver si nos esperamos exactamente la misma composición, la misma característica de las líneas espectrales. Pues si vemos que algo no nos cuadra con lo que vemos en la Tierra, por ejemplo, que la línea del oxígeno o el elemento oxígeno no está donde tiene que estar, y se ha un poco desplazado, sabemos que esta galaxia está un poco más lejana, porque por efecto del alejamiento del universo, de la expansión, no se está moviendo, por ejemplo. Esto es solo uno de los ejemplos de todas las propiedades físicas que podemos sacar solo con la luz que pasa a través de esta fibra y de uno de los objetos. O sea, con una fibra ya se tiene toda esa información de los objetos, composición química, movimiento, situación o si está más lejos o más cerca, todo eso de cada uno de esos objetos que se están observando a la vez. Lo que quiere decir que esa información hay que llevarla a algún sitio para que luego la puedan consultar esos investigadores que han solicitado precisamente que se analice ese objeto concreto, ¿no? Correcto. La luz que llega al telescopio llega a un detector y luego viene almacenada. Hay un proceso de calibrado, hay que estar muy cuidadoso con los datos que nos llegan e entender que estamos haciendo bien todo el proceso de entender todas las características del instrumento, las desviaciones de las luces que tienen dentro del sistema óptico. Y una vez que los datos que nos son calibrados, vienen almacenados, y de hecho en este caso concreto, los datos, así como llegan al telescopio, están disponibles a la entera comunidad. Pues todo el mundo puede acceder a estos datos. Esta es una de las políticas abiertas que tiene ESO, que es el Observatorio Europeo Astral, para que todo el mundo pueda acceder de inmediato a esta información. No hay nada de oculto, no estamos ocultando nada, todo es abierto para quien quiera averiguar o hacer su ciencia. Esto es muy importante hoy en día, porque como tú comentas, la cantidad de datos que nos llega cada noche son terabytes de información con toda almacenada ahí. Y los equipos siempre son más grandes también en astrofísica porque hay 100 de personas en cada equipo, varios cienes de personas detrás y cada uno con su rol bien predeterminado de cada uno con su pequeño, como una cadena de montaje. Cada uno hace su pequeño trabajo para llegar al resultado final, porque solo uno no podría nunca abarcar esta mole de datos que nos llegan cada noche. Claro, porque además ahí está la variedad de objetos, ¿no? Decíamos que se puede enfocar hacia una estrella que puede ser de cualquier tipo, ¿no? O sea, de una enana roja, una supernova, entiendo, no sé, hay montones de clases de estrellas, pero se puede enfocar también a una galaxia muchísimo más lejana. La luz que llega es distinta porque lógicamente ha recorrido más de espacio hasta llegar hasta nosotros. Es decir, hay una variedad de objetos en un punto simplemente de observación en ese trocito de cielo. ¿Cuánto tiempo está observando el telescopio ese punto para obtener la mayor información posible? Vale, depende un poco del objetivo científico. Normalmente un apuntado suele durar como una hora, no más de una hora, pero luego puede tener varios apuntados siempre en el mismo sitio. De hecho, de los consorcios del cual hago parte, que se ocupa de estudiar galaxia bastante lejana, no la más lejana, no vamos a estudiar como parte de este consorcio millones de galaxias, solo unas 3000, pero lo queremos observar con muchísima calidad. Queremos que los espectros sean de la más alta calidad posible para identificar la más pequeña variación o la más pequeña cosa que podemos encontrar en estos espectros. Y de hecho, para llegar a esta calidad se tienen que observar horas y horas el mismo objeto y combinar todo eso apuntado en un único dato final para poderlo estudiar. Pero en general,
claro, más cercano, más brillante es el objeto, menos tiempo requiere estar apuntando en este mismo sitio. Pero al final los objetos no se pueden separar. O sea, si en esa superficie hay una galaxia y al mismo tiempo una estrella muy brillante, ¿qué pasa? ¿Que una fibra óptica utiliza todo ese tiempo y otra, como necesita menos, cambia de apuntado o algo parecido? ¿Sí? No, ya está pillando cuál es la dificultad detrás de todo el instrumento. El instrumento funciona exactamente así. Pues nosotros para observar el mismo objeto por mucha hora no podemos observarlo todo enseguida, pero si no los demás se quedarían parados porque no Claro, quieren perder su tiempo en observar otra vez. Pues lo que pasa es que de noche en noche se va cambiando de apuntado y llegará el momento donde el telescopio vuelve a apuntar en más o menos la misma zona. Y mientras nosotros queremos volver a observar el mismo objeto, otro team quiera observar otro objeto. claro, Y claro, claro. así en los 5 años. Pues es un plan muy a larga duración, muy complejo detrás. De verdad, yo no sé, la cabeza que tienen que estar, bueno, y los algoritmos. La cabeza digo porque alguien tiene que escribir Si, los algoritmos. si tú no lo entiendes, no sé cómo vamos a hacer nosotros. Alguien ha escrito un algoritmo muy complejo para que todo esté optimizado. De hecho, ahora estamos en la fase de verificación científica del instrumento, que significa que estamos de verdad ahí a punto de que el instrumento empiece a sacarnos datos útiles por nuestra ciencia. Estas son las fases donde toda esta complejidad se va testeando. Todas estas ideas que tú también comentabas de yo quiero este objeto solo 20 minutos, como hacemos que tú quieres una hora. Todo este schedule detrás, es el posicionamiento de la fibra, es lo correcto o lo suficientemente acurado. Esto se está testeando hoy y todo es muy prometedor. De verdad que la noticia que nos llegan del telescopio nos dicen que estamos muy por encima de lo que nos Ah, bueno, esperábamos. bueno, bueno. Ah, tenemos un futuro muy interesante por delante, ¿no? Y además dices que se observa un trozo de cielo, es un trozo, aunque haya muchos objetos, no deja de ser un trozo pequeñito, el cielo es muy grande, y supongo que queréis hacer un barrido a lo largo de esos 5 años de la mayor cantidad de cielo posible que se ve desde allí, lógicamente, porque estamos hablando del Observatorio Paranal, está en el hemisferio sur, por lo tanto habrá zonas del hemisferio norte que no se podrán mirar, ¿no? Correcto. La idea es mapear todo el hemisferio austral que se pueda. Digo a lo largo de los 5 años, pero luego más adelante vendrán otra llamada para proponer otra ciencia, pues el instrumento seguirá funcionando también en el futuro. Pero sí, estamos limitados con ese instrumento en el hemisferio austral. ¿Está pensado construir algo parecido en algún telescopio que esté por ahí en el hemisferio norte? Esta es siempre una buena pregunta. Lo que pasa es que en el hemisferio norte no somos tan afortunados como están en el hemisferio austral por diferentes condiciones. Hay dos sitios que son privilegiados, uno es Hawái, el otro es Canarias, lo tenemos aquí cerca. De hecho, tenemos como un hermanito de Foremost, que es el instrumento WIF, que ya empezó hace unos años sus observaciones en Canarias. Y de hecho, el objetivo es exactamente lo mismo. Sus características técnicas son parecidas, pero está barriendo el hemisferio norte. El mapeado también comenzará muy pronto, pues van bastante en paralelo. Como yo, muchos otros investigadores hacen parte de los consorcios de los dos instrumentos, porque al final nuestros objetos no tienen una preferencia de dónde estar en el cielo, queremos estudiarlo en el norte como en el sur. Pues sí, tenemos el hermanito, lo llamo hermanito, pero al final he llegado antes, pues el abuelito. El abuelito. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño descanso, Luca. Continuamos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos,
un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando de 4 MOST, miles de ojos para observar el cosmos. Y hablamos con Luca Constantin, que es investigador en el Centro de Astrobiología, un centro que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA. Luca, estabas contando que con este instrumento, noche tras noche, trocito a trocito, se va observando todo el cielo y se va obteniendo, tú lo has dicho, una cantidad inmensa de datos que quedan ahí. Lógicamente, esos datos se pueden analizar de muchísimas maneras. Como decía antes, se puede estudiar pues una estrella o un tipo de estrellas, supongo, o un tipo de galaxias. ¿Hasta dónde se puede llegar con esos estudios, con estos datos? O sea, ¿qué nos permite estudiar nuestra galaxia, la evolución del universo? Yo qué sé. ¿Cuáles son esos objetivos que se pueden alcanzar? Vale, hay objetivos de lo más variado. Hay también que entender que el otro reto para toda la nueva instrumentación que vamos desarrollando es que tú ahí te haces una pregunta y tu pregunta tiene que poderla responder en 15 años o 10 años, más o menos eso es el tiempo que necesita la fase de desarrollo de un instrumento. Pues también entenderá que como la tecnología y el conocimiento avanza muy rápido, la pregunta que nos hemos hecho hace 10 años, hoy en día tienen un poco que evolucionar. Pues eso es un poco el reto científico que hay detrás. La idea de lo que queremos hacer con estos millones de espectros es un poco a nivel de galaxia, puedo hacerte el ejemplo de que me viene más cercano, es un poco entender cuál es la estructura a gran escala del universo. Explicarlo de manera sencilla, cuando nosotros vamos a apuntar una galaxia en concreto, podemos saber mucha información sobre ella, pero estamos limitados a ella. Mientras que tenemos millones de galaxias y sabemos además dónde están en el cielo, podemos ir mapeando si hay cualquier estructura de fondo o porque muchas más galaxias están en esta región del cielo y hay regiones del cielo donde no vemos ninguna. Esto nos permite de sacar información no solo sobre las galaxias en sí mismas, pero sobre la estructura del universo a gran escala. Pues la luz que observamos, que son las galaxias, pero también la materia oscura subyacente que hace sí que se aglomere o no se aglomere en el universo regiones donde se forman más o menos galaxias. Esto puede hacerlo solo si tiene esta cantidad muy grande de objetos con mucha precisión, porque necesita esto mapeado a lo largo del tiempo cósmico de los objetos. Y luego esto no quita que por cada caso concreto, cada galaxia o cada estrella pueda sacar toda la información que comentamos antes, que sea su composición química. Esto por la galaxia no solo en un determinado momento, porque se vas mirando galaxias más lejanas, significa que estás mirando galaxias que estaban más atrás en el tiempo, como esta máquina del tiempo, pues puede un poco reconstruir cómo han evolucionado estadísticamente estas galaxias en el universo. Eso también puede hacerlo por millones de objetos
que es totalmente novedoso. Y además de estudiar así, digamos, el cosmos a lo grande, es decir, las estructuras grandes como son las galaxias y demás, los datos permiten descubrir, digamos, situaciones más concretas, como por ejemplo pues, los tránsitos de planetas al pasar por delante de las estrellas y esos cambios de luz. ¿Permiten también hacer estudios de ese tipo? En principio sí, porque vamos a tener un mapeado de varias propiedades al mismo tiempo. En concreto también se puede hacer ver fenómeno transitorio o fenómeno variable en el tiempo, porque como te he comentado, la misma área se puede volver a apuntar a años de distancia. Pues el primer año miro este objeto, el segundo año puedo volver a mirarlo y se veo que su propiedad de física o química son diferentes. Esto significa que es un fenómeno variable en el tiempo. Esto es información que para nosotros es muy importante. Y luego a nivel más cercano que puedo pensar, a nivel de estrella, a uno de los equipos, por ejemplo, quiere estudiar las galaxias, que son las dos galaxias más cercanas a la nuestra, y quieren mapear todas sus estrellas, millones por lo menos de sus estrellas, y saber su composición química y saber si esta información química nos permite de saber cuál ha sido su evolución, o sea, y qué ha pasado entre ellas, qué relación tiene con nuestra misma galaxia. Esta es una información clave porque tú puedes mapear y saber la composición química de cada una de estas estrellas. Esto es fundamental para reconstruir un poco qué ha pasado a lo largo de su historia. Muy interesante. Una cosa, claro, tenemos este instrumento, como dices, se acopla a un telescopio, el telescopio Vista, pero también tenemos, como mencioné al principio, pues misiones como Gaia, por ejemplo, que está ahí en el espacio y está haciendo también mapas, tengo entendido, tridimensionales del universo. ¿Cómo se complementan estas distintas misiones? Porque al final cada uno ofrece cosas nuevas, pero también ofrece cosas similares. Sí, al final la astrofísica hoy en día no puede hacerla con un solo instrumento. Necesita complementar la información que va recolectando con un instrumento con muchos otros instrumentos, porque al final lo que nos interesa, el espectro electromagnético es muy amplio y puede ir de la onda radio a los rayos gamma, al infrarrojo, al submilimétrico. Hay muchísima diferente energía, muchísima radiación que podemos estudiar y cada una te da una información muy concreta de algo que está pasando. Si miro en el milimétrico, estoy mirando el gas frío. Si miro en el infrarrojo, puedo atravesar el polvo y ver qué está detrás. Si miro en el óptico, es la luz que vemos nosotros. Me das más información sobre las estrellas o sobre la varia población estelar. Y luego esto se complementa con las diferentes características de cada instrumento, en el sentido que, por ejemplo, la peculiaridad de Formos es este amplio campo de visión en muchos gestos al mismo tiempo. Hay otro instrumento que tiene un campo de visión mucho más pequeño, pero te da mucha más resolución, pues puede ver fenómenos que son en mucho más detalles, como zona muy pequeña, o pueden tener mucha más resolución en el sentido que puede ver velocidades, distinguir velocidades mucho más pequeñas de cómo se acercan o se alejan estrella y galaxia. Pues al final cada instrumento tiene su peculiaridad. Lo ideal sería utilizarlo todo para observar todo el universo, pero el tiempo es limitado, pues es siempre un poco complementar los varios instrumentos y sacar mucha más información en la manera que tenga más sentido para aprovecharlo, sus características. Eso supone que existe una enorme, gran base de datos donde se va metiendo todo y donde si yo soy un investigador que quiero información de una galaxia concreta y la quiero en el infrarrojo, en visible, en rayos X o en lo que sea, yo puedo ir a consultar toda esa información o hay que pedirla por separado a cada uno de los que administran cada instrumento. La situación es mejor de lo que se pueda pensar. Aún no hay una base de datos única. Puede recolectar información más o menos completa en alguna base de datos. Por ejemplo, hoy en día los telescopios espaciales están intentando de tener una base de datos muy completa
de todas las misiones espaciales. El, el telescopio terrestre depende un poco de qué telescopio es, de cuál es el consorcio que está detrás. Como comentaba, el telescopio VISTA está en el Observatorio de Paranal, que está gestionado por ESO, que es el Observatorio Europeo Austral. Hay una base de datos de todos los instrumentos que hacen parte de este consorcio. Pues no es tan inmediato, pero es bastante sencillo y hoy en día las cosas van siempre mejor. También, como te comentaba, hoy en día estamos yendo siempre más a una ciencia abierta y todos los datos de verdad están disponibles, o casi todos, desde el día uno. Llega la luz al telescopio, el día siguiente puedes tenerlo en tu ordenador en tu casa. Que sea científico, astrofísico o que sea cualquier persona que viva en el planeta. Es un repositorio abierto a todo el mundo. Ah, o sea que si yo quiero entrar ahí y quiero observar los datos de lo que sea, puedo hacerlo, aunque yo no sea un científico, no esté apuntado a una universidad o a un equipo de investigación. Correcto, correcto. Si tú quieres una imagen muy bonita de una galaxia, te pones en la base de datos, te descarga la galaxia que se observaron anoche con el telescopio espacial James Webb y la tiene en tu ordenador en unos segundos. Si uno de nuestros oyentes quiere entrar en esas bases de datos, ¿cuál sería el camino que debería seguir? Partiendo de que no sabe nada del asunto. Bueno, son bases de datos muy intuitivas por los demás. Tienen una interfaz gráfica y te preguntan por qué instrumento quiere utilizar o qué tipo de información quiere sacar. Y luego te permite de seleccionar unas cuantas opciones muy sencillas y todo bastante guiado. Hoy en día estamos intentando de verdad hacerlo abierto y hacerlo accesible a la comunidad por cuanto se pueda, porque de verdad, al final lo hacemos para avanzar en el conocimiento y también por compartirlo. Pues lo normal es que las interfaces gráficas sean de verdad accesibles. Ajá, sí, bueno, y además el universo es tan grande que hay sitio para todos, ¿no? O sea, ya quisiéramos tener suficientes personas en el mundo o científicos en el mundo como para observar tanto objeto. Ya, ahí abre también un camino que no hemos tocado, pero es también interesante porque se está planteando mucho, es qué rol está teniendo y tendrá la inteligencia artificial en todo esto. Sin entrar demasiado en el tema, pero entenderá que cada noche llegan terabytes de datos en miles y miles de espectros. No hay tanta persona o tanto astrofísico porque puedan analizarlo todo. Pues la inteligencia artificial, sobre todo en los últimos 5 o 10 años, ha sido una herramienta para nosotros astrofísicos muy, muy importante. Muy interesante. Bueno, pues ya solo me queda una pregunta. Dentro de lo que hace Quatermost o Foremost, ¿qué es lo que ofrece de nuevo que no ofrecen esos otros instrumentos que están observando a lo mejor el mismo objeto? El mismo objeto diría que no ofrece nada nuevo, pero lo que te ofrece nuevo es esto que tú puedas observar miles a la vez. Ajá. Esta es de verdad la novedad. Porque hoy en día es varios años bueno, muchos años antes de que yo empezara, que se hace espectroscopía con los telescopios, pero siempre en casos muy concretos. Existen algunos mapeados algunos ejemplos a nivel extragaláctico de la galaxia que son más cercanas, pero no existe ningún mapeado hoy en día de la galaxia un poco más lejana que no sean la de nuestro alrededor. Esta es la novedad. En 5 años vamos a tener este mapeado y vamos a tenerlo en 5 años cuando con otro instrumento a lo mejor requiere décadas para hacerlo. Y nadie se lo plantearía en principio porque si vas a hacer esto no vas a hacer ninguna otra tipología de ciencia. Y de hecho, esto abre de verdad el camino a una nueva tipología de astrofísica, que es tipo astrofísica estadística con muchísimo objeto. Los nuevos retos de aquí a 2050, lo que nos estamos planteando como comunidad, ese de verdad queremos construir telescopios enteros solo dedicado a esto, dedicado a observar miles y miles de objetos cada noche y coger sus espectros. Porque es
limitación, es el cuello de botella que tenemos hoy en día, es que tenemos muchísimas imágenes del universo, pero muy poco espectro, porque requiere mucho más tiempo. Formosa y Weave abren el camino a esta tipología de observaciones. O sea que lo que vamos haciendo es ampliando el conocimiento a multitud de objetos que de otra forma requerirían un esfuerzo. Si miramos objeto a objeto cada noche, claro, sería imposible, sería inviable totalmente, ¿no? Ajá. Correcto. Bueno, pues ¿en qué situación estamos entonces ahora? ¿Ya está todo probado? ¿Funciona? ¿Qué podemos esperar aquí inmediatamente? Podemos esperar, ¿no?, que este mismo año van a empezar la campaña de observación, estos 5 años que comentamos antes de los varios consorcios. Nada, todo lo que se ha hecho hasta ahora, desde la primera luz, que es el primer momento que llega la luz al instrumento, pasando por el telescopio, hasta toda la fase de mesa a punto, de ver que todas las fibras funcionan correctamente. Todo está perfecto, todo está aprobado. Estamos hoy en día, creo que acabaron en estos meses los últimos detalles. El instrumento está ahí empaquetado, casi casi listo para empezar a observar estos primeros 5 años de galaxia estrella y proporcionarnos datos y datos para poder trabajar con ellos. Bueno, esperemos que nos lo cuentes en un futuro, porque imagino que tú seguirás ahí. Vamos a hablar ahora del equipo, el equipo con el que trabajas. Cuéntame, ¿cómo es ese equipo? ¿Qué hacéis vosotros en concreto? Porque claro, son cientos de personas, tú lo decías, de las que están detrás de un proyecto de este tipo y vosotros pues os dedicaréis a algún trabajo más concreto, ¿no? ¿Qué hacéis? Sí, en concreto yo hago parte de dos consorcios de Foremost. Uno de los survey, que es un survey de consorcio que se llama WAVES, que en realidad es un sondeo extragaláctico de gran campo, de una grande área. Esto es, decimos, por decirlo, un equipo muy, muy grande, varios de 100 de personas. En mi rol en concreto es como liderando uno de los paquetes de trabajo de este equipo que se ocupa de cómo estas propiedades física y química se relacionan con las estructuras que tienen las galaxias. Las galaxias tienen diferente forma y tamaño. Existe una relación entre su tamaño o cómo ha llegado a tener ese tamaño y cuál es su composición química y física. Y luego hago parte de otro equipo. Esto es un survey comunitario, que son estas 3.000 galaxias que queremos observar con mucho, mucho, mucho detalle que te comentaba antes, para empujar a los límites de ese instrumento y ver hasta dónde se pueda llegar en el conocimiento de estas 3.000 galaxias. En el centro de astrobiología también está otro compañero que está muy involucrado en el proyecto, Lee Patrick. Él hace parte de uno de los consorcios que quiere estudiar las nubes magallánicas. Irán tomando millones de estrellas, espectros de millones de estrellas en las nubes, y quieren estudiar la historia de formación a través de la composición química de esas estrellas. En concreto, él se ocupa de estrella muy masiva, a la que luego explotarán en supernova. Está interesado principalmente en esto. Si en tu grupo estáis interesados en unas 3.000 galaxias, ¿qué pasa? ¿Que las tenéis identificadas las 3.000? Ya están identificadas hace mucho, sí. Sí. Como te comentaba, es un trabajo previo muy cuidadoso. Lo que se suele hacer es escoger se empieza como de 1 millón de galaxias o de miles de galaxias, y luego vas estudiando más o menos las que son representativas de algunos parámetros que te interesa estudiar, que puedes saber, tienen este tamaño, tienen esta estructura, tienen esta masa, más o menos las que son representativas de la población de galaxia que quiere estudiar. Ya que no puede estudiarla toda, necesita como una pequeña muestra que sea representativa de lo que es la fotografía del universo que quiere hacer.
pero sí, ya están identificadas. Una curiosidad que se me ocurre, cuando uno recoge la luz de una estrella y saca el espectro, es decir, ese arco iris y ve las rayas que dependen de los elementos químicos que contiene o de las moléculas que contiene, uno tiene más o menos claro, bueno, eso pasa en esa estrella, pero claro, una galaxia son miles de millones, cientos de miles de millones de estrellas, todas brillando y cada una de su padre y de su madre, podemos decir, ¿no? ¿En qué se diferencia un espectro de una galaxia de un espectro de una estrella? Es exactamente como tú comentas. El espectro de una galaxia es la suma de espectros de muchas estrellas. Pues la complejidad que está detrás, al final tú nunca podrás identificar cuánta estrella de qué tipo, pero puedes identificar mayormente qué estrella de qué tipo hay. Pues si hay estrella más roja o más azules, tendrán forma de su espectro y también componente química diferente porque son en diferentes etapas de su evolución. Pues lo que se hace estadísticamente es entender si tiene por mayoría estrellas jóvenes, sabemos que es una galaxia que se acaba de formar, o si la mayoría de sus estrellas son muy viejas o ya no está formando estrella, sabemos que esta galaxia ya está ahí hace mucho tiempo, ha evolucionado ya desde miles y miles de millones de años. Pues lo que podemos sacar es la información general del conjunto de estrellas. Muy bien, pues claro, esto lleva muchos años, tú estás ahí y tú no tienes tantos años. O sea que al final uno se apunta, digamos, en un determinado momento al tren cuando está pasando, ¿no? Pero el tren ya ha salido de la estación hace mucho tiempo. ¿Qué hace una persona como tú? Que además, por el acento, obviamente no eres español. Entonces, cuéntanos un poco de tu vida. Primero, ¿de dónde eres? El acento siempre un poco me delata. No mucho, estoy mejorando, pero un poco sí. No, habla muy bien, Eh, eso está claro. yo soy de Italia. Ajá. Estudié mi doctorado en Padova, que es una ciudad a una hora de Venecia, en el norte de Italia. En mi trayectoria es bastante lineal, porque fue una etapa postdoctoral en Milán, en el Instituto Nacional de Astrofísica italiano. Y luego ya, después de primera etapa postdoctoral, vine a España, en Madrid, directamente en el Centro de Astrobiología, con un contrato de atracción de talento. Hoy mismo me encontró con un contrato competitivo de la Fundación La Caixa Junior Leader y aquí sigo en el Centro de Astrobiología con esa tipología de contrato. Nos escuchan estudiantes, alguno puede estar pensando en dedicarse a la investigación y le encantaría tener los datos de este 4 Most o 4 Most, pero lógicamente el camino es el que hay y a muchos le viene muy bien el conocer cómo fue vuestro camino, ¿no? ¿A ti te viene esto de la afición por la astrofísica desde muy pequeño o llegaste por un camino un poquito más desviado, digamos, de la línea recta? Vengo de un camino bastante recto, porque mi máster y mi bachillerato fueron en física más en general. Padova era muy fuerte en física de partículas, por ejemplo, pero tuve la oportunidad de tomar algunas asignaturas de astrofísica, en particular astrofísica extragaláctica. Eh, fui fascinante para mí. Esto de lo inmensamente grande, de no llega la luz de un puntito tan pequeño del espacio, sabemos sacar tanta información que a veces casi es difícil de creérselo, ¿sabes? Que sabemos la composición química de galaxias que se formaron cuando se formó el universo y todo con un puntito que no llega de luz en nuestro detector. Siempre me ha un poco fascinado esto del inmensamente grande, cuánto nos queda de explorar. Pues yo creo que la curiosidad es lo que me ha movido en esta etapa donde estaba estudiando física, la curiosidad a lo grande. Y de ahí empecé mi etapa primero doctoral y postdoctoral, siempre ocupándome de galaxias y siempre más lejana hoy en día, con la idea esto de un poco de entender el universo, porque está así, porque nosotros estamos aquí.
en esta galaxia tan bonita, pero hay mucha más parecida a la nuestra por ahí, e entender el porqué de todo esto. ¿Y cómo llegaste a este proyecto en concreto? Esto es un proyecto que empezó aún en mi etapa mientras estaba en el Instituto Nacional de Astrofísica. Tuve la oportunidad de trabajar con el investigador principal del proyecto, primero con WIF, que es lo que llamamos el hermanito que está en Canarias, y luego ya decidimos de involucrarnos en esta primera etapa en Foremost. Como comento, esto ya fue hace 8 años. En la primera fase es de un poco de delinear la ciencia que quisiéramos hacer. Y hoy en día llega el momento, después de 8 años, donde muy pronto, en los próximos meses, van a llegar los primeros datos. Es un momento muy bonito ver todo lo que hay detrás y cuánto hay que esperar para finalmente poder hacer la ciencia que nos planteamos hace tiempo. Pero esos datos de prueba, digamos, que habrán llegado, verlos habrá sido para ti algo impresionante, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que comentar que también cuando vine aquí en Madrid estábamos justo en los últimos años antes del lanzamiento del telescopio espacial Webb. Ajá. Un poco es la misma emoción que probé en aquel momento y que probé hace unos meses cuando vi el primer espectro. Como, claro, estás ahí esperando que todo salga bien, que lo que quieres ver esté de verdad ahí. Cuando lo ves, de verdad, es un momento muy bonito porque dice, aquí estamos, podemos seguir adelante y a ver todo lo que vamos a aprender. Es muy bonito, de verdad. Muy bien, pues nosotros estaremos encantados de que nos cuentes lo que vas aprendiendo a lo largo de estos años tan fascinantes que se presentan en el futuro, cuando ya tengamos todos esos datos y se vayan recogiendo y se vayan analizando. Así que en un futuro espero contar contigo para que nos vayas contando todas estas cosas. Claramente, claramente, aquí estamos, espero, para contaros a todos todo lo que aprendemos del universo. Muy bien, pues aquí nos despedimos. Como digo, es un hasta luego. Así que muchísimas gracias por estas magníficas explicaciones que nos has dado y por ayudarnos a entender todos estos enormes misterios que hay repartidos por el universo. Muchas gracias a ti, hasta pronto. Hemos hablado con Luca Constantin, hemos dicho que es investigador, Junior Leader Fellow de la Caixa en el Centro de Astrobiología, que es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA. Lo dicho, Luca, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.